Lo que acaba de declarar Franco Colapinto después de su accidente en Imola ha dejado a todo el paddock helado. Quédate hasta el final, porque sus palabras no solo sacudieron a su equipo y a la FIA, sino que también revelan algo muy oscuro que hasta ahora nadie se atrevía a mencionar públicamente. Todo comenzó durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Emilia-Romagna, cuando el argentino Franco Colapinto, piloto reserva y promesa en ascenso, sufrió un aparatoso accidente que, según los primeros reportes, fue producto de un fallo en el sistema hidráulico del monoplaza. Sin embargo, el incidente no solo terminó con su sesión y con parte del chasis destrozado, sino que también desató una tormenta mediática sin precedentes después de sus explosivas declaraciones. Durante las primeras horas del día, el ambiente en el paddock de Imola era tranquilo, incluso con un aire de emoción por el regreso de la categoría a uno de los trazados más icónicos de la temporada. Colapinto, que había recibido luz verde para rodar en los libres 1 con el equipo Williams, una oportunidad de oro para mostrar su nivel frente a los ojos de todos los equipos, salió decidido a marcar una impresión. Pero lo que debía ser una jornada de ensueño se transformó en pesadilla en apenas 15 minutos. En la curva Tamburello, justo antes de entrar a la zona más rápida del circuito, Colapinto perdió el control del monoplaza a una velocidad superior a los 280 km por hora. El auto giró sobre sí mismo y se estrelló contra las barreras con una violencia que dejó en silencio a toda la tribuna. Afortunadamente, el piloto salió por sus propios medios, visiblemente aturdido, pero sin lesiones de gravedad. Hasta ahí, todo parecía ser un desafortunado incidente más en la Fórmula 1. Sin embargo, fue después del accidente cuando comenzaron a encenderse todas las alarmas. Colapinto, en lugar de mantener el clásico discurso neutral y diplomático que suelen adoptar los pilotos tras un choque, estalló frente a las cámaras en una declaración que no solo apuntó a su equipo, sino que también involucró a personas que, según él, están jugando con la seguridad de los pilotos. Sus palabras textuales fueron: «Esto no fue un accidente. Esto fue negligencia. Y si alguien cree que puede poner en riesgo nuestras vidas por ahorrar unos euros o por cubrir errores, que sepa que lo voy a denunciar. No vine a morir a la Fórmula 1». La declaración, que se transmitió en directo en varios medios latinoamericanos y europeos, dejó perplejos a los reporteros. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Mientras algunos lo defendían por su valentía al hablar claro y sin miedo, otros comenzaron a especular si había algo más profundo detrás del mensaje. Y no se trató de una frase aislada. En la entrevista que siguió, Colapinto fue aún más lejos. Aseguró que desde hace semanas había reportado problemas de fiabilidad en el sistema hidráulico del monoplaza, pero que, según sus propias palabras, el equipo decidió ignorarlos. Habló de presiones internas, de recortes presupuestarios y de una cultura dentro de algunas escuderías donde, según él, los pilotos jóvenes son tratados como piezas descartables. Estas palabras, dichas con visible rabia, encendieron una serie de preguntas incómodas que ni la FIA ni Williams parecían preparados para contestar. ¿Es posible que un joven piloto haya sido enviado a pista con un coche defectuoso a sabiendas? ¿Podría existir una negligencia real en el manejo técnico del monoplaza que él pilotaba? Y, sobre todo, ¿por qué decidió Colapinto romper el silencio justo ahora? El joven argentino no se quedó ahí. También lanzó una frase que dejó a varios con la piel erizada. Si no hubiera tenido la experiencia que tengo en monoplazas, hoy estarían recogiendo los pedazos de mi cuerpo en la curva Tamburello. Eso no se lo deseo a nadie. Pero la próxima víctima puede no tener la misma suerte. Tras esa declaración, el equipo Williams emitió un breve comunicado diciendo que están investigando el incidente y que la seguridad de sus pilotos es la prioridad número 1. Sin embargo, la frialdad y brevedad del comunicado contrastaron con la gravedad de las acusaciones lanzadas por Colapinto. En ese contexto, varias voces del paddock comenzaron a hablar, algunas en apoyo, otras intentando calmar las aguas. Felipe Drugovich, también piloto de pruebas y compatriota sudamericano, fue uno de los primeros en manifestarse. Franco es un piloto con carácter, y si dijo eso es porque realmente sintió que algo no estaba bien. A veces los pilotos callamos muchas cosas por miedo a perder oportunidades. Tal vez él decidió que ya no quiere callar más. Lo que ha provocado todo este escándalo no es solo el accidente en sí, sino la valentía, o temeridad, según otros, de un piloto que se ha atrevido a desafiar el silencio institucionalizado que muchas veces domina el paddock. Y esto puede tener consecuencias muy grandes. Porque si se llegara a comprobar que lo que dice Colapinto es cierto, no solo Williams estaría en serios problemas, sino que también se abriría una investigación a nivel de la FIA para determinar si hay fallos sistemáticos en la revisión de los monoplazas que se otorgan a los pilotos de prueba. Pero lo más impactante de todo esto aún no se ha dicho. Porque justo después de sus declaraciones ante la prensa,
Colapinto recibió una llamada de una figura muy influyente dentro de la Fórmula 1. Una llamada que, según filtraciones internas, terminó en gritos y amenazas. Y es precisamente esa llamada, y el contenido de esa conversación, lo que ha comenzado a levantar una sospecha aún más alarmante, que la Fórmula 1 está intentando silenciar al piloto argentino para proteger intereses mucho más grandes de lo que cualquiera imaginaba. Pero antes de entrar en eso, es importante entender cómo funciona el entramado de poder detrás de los pilotos de prueba, qué papel juegan las academias, los patrocinadores, y hasta qué punto están dispuestos algunos directivos a mantener el status quo. Y es ahí, justo en ese punto, donde la historia da un giro que nadie esperaba. Porque lo que Colapinto está por revelar podría cambiar no solo su carrera, sino la manera en que entendemos la Fórmula 1 moderna. Lo que ocurrió después de que Franco Colapinto abandonara la zona de prensa ha desatado una ola de teorías, filtraciones y sospechas que no paran de crecer. Y aunque muchos pensaron que el joven argentino se había desahogado y que el asunto terminaría ahí, lo cierto es que lo más fuerte estaba por llegar. Porque apenas unos minutos después de lanzar su explosiva declaración, Colapinto fue contactado por alguien cuyo nombre tiene peso específico en los despachos más altos de la Fórmula 1. Y la conversación que tuvieron, lejos de calmar la situación, ha echado más leña al fuego. Según una fuente interna del paddock que presenció el momento, Colapinto recibió una llamada en privado, justo al salir del Hospitality de Williams. Se dirigió hacia una zona apartada y contestó sin sospechar lo que venía. Al otro lado de la línea estaba ni más ni menos que un alto directivo de Liberty Media, empresa que posee los derechos comerciales de la Fórmula 1. El mensaje, en apariencia, fue directo. Cierra la boca. No tienes idea de las puertas que puedes cerrar con lo que acabas de decir. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Colapinto. Porque lejos de retractarse o mostrar arrepentimiento, el joven piloto respondió con una firmeza que descolocó incluso a quienes estaban cerca. No solo se negó a callar, sino que, según testigos, terminó la llamada con una frase que está comenzando a circular como símbolo de su rebeldía dentro del paddock. Yo no vine a hacer amigos. Vine a correr. Y si tengo que perder mi asiento por decir la verdad, entonces lo perderé con la frente en alto. Lo más desconcertante es que, apenas terminó la llamada, Colapinto convocó a su representante y a un pequeño grupo de periodistas de confianza y les mostró, de forma muy controlada, un documento que podría ser el punto de quiebre en toda esta historia. Nadie sabe aún con certeza qué decía ese documento, pero quienes lo vieron aseguran que se trata de un intercambio de correos electrónicos internos entre ingenieros y directivos de Williams donde, supuestamente, se admite que el sistema hidráulico del coche asignado a Colapinto tenía fallos antes de salir a pista. Si esto llega a comprobarse, no solo se confirmaría la denuncia del piloto, sino que se pondría en evidencia una cadena de negligencia que alcanzaría a varias personas dentro del equipo. Incluso, podría poner en jaque a la estructura de pilotos de desarrollo de Williams, una academia históricamente respetada por su trabajo con jóvenes talentos. Pero la pregunta más grande es, ¿por qué permitir que un coche con problemas salga a pista en una sesión oficial de la Fórmula 1, aunque sea solo en entrenamientos libres? La respuesta, según expertos consultados, podría estar relacionada con los intereses económicos de algunos patrocinadores y con la necesidad desesperada de ciertos equipos por obtener datos a cualquier precio. En otras palabras, existe la posibilidad, aún sin confirmar, de que alguien haya autorizado el uso del coche defectuoso simplemente para no perder una sesión clave de recolección de datos que estaba siendo financiada por un patrocinador externo, el cual había pagado una suma considerable para ver a Colapinto rodando en Imola. Y es aquí donde la historia da otro giro inesperado. Porque uno de los patrocinadores principales que apoyan a Franco Colapinto desde hace años, una multinacional argentina con fuerte presencia en el deporte, también estaría evaluando retirar su inversión si se comprueba que la seguridad del piloto fue comprometida deliberadamente. Todo esto ha puesto en jaque no solo a Williams, sino a la propia FIA, que ya ha recibido una solicitud formal para abrir una investigación independiente. Lo que comenzó como un accidente más, ahora se ha transformado en un caso de posible corrupción interna, negligencia y abuso de poder. Y mientras tanto, en el centro de la tormenta, Franco Colapinto se mantiene firme. En la conferencia que improvisó después del mediodía, reiteró su posición, pero también lanzó una advertencia que dejó a todos en silencio. Si algo me pasa después de esto, que el mundo sepa que no fue un accidente. Con esa frase, Colapinto dejó claro que no solo siente que está luchando por su lugar en la Fórmula 1, sino también por su seguridad. Y es precisamente esa sensación la que ha llevado a varios pilotos, algunos activos y otros retirados, a pronunciarse en su apoyo. Sebastián Vettel, siempre atento a los temas de integridad y seguridad en la F1, publicó un mensaje en sus redes. Si un joven piloto siente que no puede confiar en su equipo,
entonces tenemos un problema grave. Apoyo la transparencia. Apoyo a Franco. Incluso Lewis Hamilton, quien rara vez comenta sobre pilotos de prueba o reservas, no dudó en mostrar su respaldo. La Fórmula 1 no puede permitirse mirar a otro lado cuando alguien denuncia irregularidades que ponen en peligro la vida de un piloto. Esto no es un juego. Y mientras las palabras de apoyo se multiplican, también lo hacen los silencios incómodos. Ni James Bowles, jefe de equipo de Williams, ni ningún representante técnico de la escudería han respondido preguntas directas de los medios. De hecho, los rumores indican que el equipo ha recibido la orden de no hablar públicamente sobre el asunto hasta que el departamento legal emita una declaración oficial. Pero más allá del juego político, hay una verdad que está comenzando a abrirse paso. Franco Colapinto no está dispuesto a ser otro nombre que se apague en las sombras de la Fórmula 1. Y su valentía, ya sea vista como heroica o imprudente, está obligando a toda la estructura del deporte a mirarse al espejo. Y lo más impactante aún está por venir. Porque fuentes cercanas al entorno del piloto han revelado que Colapinto estaría preparando una rueda de prensa independiente para mostrar públicamente las pruebas que tiene en su poder. Una rueda de prensa sin el consentimiento de su equipo, sin el aval de la FIA, sin guiones. Solo él, su verdad, y el riesgo de que todo explote. Y ahora, lo que muchos estaban esperando. Porque esta mañana, Franco Colapinto rompió todos los esquemas. Sin aviso previo, sin autorización del equipo y desafiando cualquier protocolo, el joven argentino convocó a una rueda de prensa completamente independiente en un pequeño hotel a las afueras de Imola. Solo medios seleccionados fueron invitados. No había branding oficial de la Fórmula 1, ni representantes de Williams, ni portavoces de la FIA. Solo una mesa, una carpeta y el piloto que, con apenas 20 años, estaba dispuesto a desafiar a toda una estructura que durante años ha operado bajo un silencio ensordecedor. La rueda de prensa fue breve, contundente y devastadora. Colapinto comenzó diciendo que lo que iba a mostrar no era solo por él, sino por todos los pilotos jóvenes que, según sus palabras, son tratados como material descartable, obligados a callar irregularidades por miedo a perder sus únicas oportunidades. Luego colocó sobre la mesa una serie de documentos impresos. Según explicó, esos papeles, y también algunas grabaciones que están en poder de su abogado, demuestran una cadena de negligencias, omisiones e incluso manipulación de reportes técnicos que datan de semanas atrás. En esos informes se detalla que el monoplaza que le fue asignado tenía un historial reciente de fallos en el sistema hidráulico y que, pese a las advertencias de uno de los ingenieros junior, se decidió no reemplazar las piezas defectuosas por considerarlo innecesario para una sesión de prueba. También se señala un correo en el que un responsable de logística advierte: no estamos autorizados a tocar nada hasta que llegue la orden desde Londres. No podemos asumir el costo de otro reemplazo ahora. Pero lo más grave fue una nota interna en la que, según Colapinto, se deja constancia de que el monoplaza fue aprobado para su uso por razones comerciales, ya que había compromisos publicitarios ligados a su aparición en pista. Dicho de otro modo, el coche salió sabiendo que podía fallar, porque había contratos de patrocinio en juego. La reacción fue inmediata. Apenas terminó la rueda de prensa, las redes sociales estallaron con hashtags como #Justicia para Colapinto, #F1 sin silencios y #pilotos no descartables. Miles de aficionados, periodistas y expilotos comenzaron a expresar su apoyo. Fernando Alonso escribió en su cuenta oficial: cuando tenía la edad de Franco, sabía que tenía que tragarme muchas cosas para llegar. Admiro su valor. No todos tenemos el coraje de exponer al sistema desde dentro. Pero mientras Colapinto ganaba el respeto de los fanáticos, también ganaba enemigos poderosos. Porque apenas 2 horas después de la rueda de prensa, el equipo Williams publicó un comunicado oficial anunciando que, dada la ruptura de la confianza profesional entre piloto y escudería, Franco Colapinto será suspendido de todas sus actividades con efecto inmediato, en tanto se realiza una revisión interna de sus declaraciones y conducta. Muchos lo vieron como una represalia directa. Otros, como una señal clara de que lo que Colapinto dijo golpeó donde más duele. Porque si realmente estuviera mintiendo, ¿por qué no simplemente desmentirlo con pruebas? ¿Por qué suspenderlo en lugar de abrir una investigación abierta y transparente? Pero aquí es donde la historia da otro giro inesperado. Y es que mientras Williams intentaba cortar la cabeza de la rebelión, otra figura emergía en silencio: Helmut Marko. El asesor principal de Red Bull, conocido por su ojo clínico para descubrir talentos y por su falta de diplomacia, fue visto conversando con el entorno de Colapinto el mismo día del accidente. Nadie le dio importancia en ese momento, pero ahora, las piezas empiezan a encajar. Según fuentes del paddock,
Marco estaría interesado en ofrecerle a Colapinto un lugar dentro del programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Y aunque no hay confirmación oficial, el simple hecho de que alguien tan influyente esté dispuesto a tenderle la mano podría cambiar el destino del argentino en cuestión de semanas. Porque lo que parecía el final de su carrera en la F1, podría ser, irónicamente, el inicio de algo mucho más grande. Y no es solo Red Bull. Otras escuderías, conscientes del enorme ruido mediático que ha generado Colapinto, estarían interesadas en ficharlo no solo por su talento, sino por lo que representa ahora, un símbolo de valentía, de transparencia, de un nuevo tipo de piloto que no está dispuesto a jugar con las reglas del silencio. Pero más allá del futuro inmediato, lo que Colapinto ha logrado es algo mucho más profundo. Ha sacado a la luz un tema que durante años fue tratado como un secreto a voces: el trato desigual, peligroso y muchas veces desechable que reciben los jóvenes pilotos que no tienen un apellido famoso o una chequera infinita detrás. Ha expuesto un sistema donde la meritocracia muchas veces es una fachada y donde los intereses comerciales pesan más que la seguridad de los deportistas. Y ahora, la pelota está en el campo de la FIA. Porque si el organismo rector no toma cartas en el asunto de forma seria y transparente, perderá no solo credibilidad, sino también la confianza de toda una generación de talentos que ven en Colapinto algo más que un piloto rebelde. Lo ven como una voz que por fin dijo en voz alta lo que muchos solo se atreven a pensar. En las próximas semanas se esperan movimientos clave. La FIA deberá decidir si abre una investigación formal, si sanciona a Williams o si, como ha pasado en otros casos, decide dejar que el escándalo se enfríe. Pero esta vez, hay una diferencia crucial: millones de personas están mirando. Y gracias a Colapinto, el silencio ya no es una opción. Y mientras el argentino se despide de Imola con el rostro firme, cargando una mochila de incertidumbre y valentía, queda una última frase que dijo, antes de subir al avión rumbo a Londres, y que resume todo lo que representa esta historia. No sé si volveré a correr en Fórmula 1. Pero si este fue mi último día aquí, quiero que el mundo recuerde que no me callé. Esa frase, más que una despedida, puede ser el inicio de un cambio profundo. Y tú, que has llegado hasta aquí, fuiste testigo de un momento que tal vez marque un antes y un después en la historia de la Fórmula 1 moderna. Porque a veces, para cambiar las cosas, solo hace falta una voz dispuesta a decir la verdad. Y hoy, esa voz se llama Franco Colapinto.